Es que hay muchísimos temas de los que vamos a hablar y hoy surgió un grupo, no digo que surgió hoy, vamos, que hoy salieron ellos anunciando. Estamos hablando de Boricuas Unidos de la Diáspora, que es un grupo de políticos de Puerto Rico, de grupos cívicos que se unen en la campaña del no en el plebiscito. Y entonces ahí está Luis Gutiérrez, Aníbal Acevedo Vilá, María de Lourdes Santiago, María de Lourdes Guzmán, entre otros, ¿verdad? Y entonces ellos hacen un anuncio desde Washington, D.C., diciendo con todos los planes y qué es lo que ellos promueven, y entonces empiezan a hablar de que los que han viajado a Estados Unidos y a repúblicas como Canadá, Bélgica y Australia, pues saben que han aprendido que nosotros somos una nación única y diferente a la estadounidense, etcétera, etcétera, etcétera. Así que como primer tema, pues obviamente sabiendo que tenemos el 3 de noviembre un plebiscito de estadidad sí o no, pues me gustaría saber la opinión de Luis Batista Sala de este grupo, que esta cónclave que se han unido en contra del sí. Adelante. Cada uno de ellos. ¿Me oye? Ahora sí. Y cada uno de ellos son independientes. Súbele un poquito más el volumen y adelante. Todos ellos son independientes. Todos Ahora son sí. independientes. No nos sorprende que ellos estén en contra porque son independentistas, siempre van a estar en contra. Lo que hacen es... Perdona que te interrumpa, es que el abanico o algo se está metiendo en el audio y entonces te oyes lejos. Vamos a... Porque este tema es bien importante y nos encanta escuchar tu opinión. Ahora. Ahora, ¿me escucha? Perfecto, de adelante. Ok. Pues todos estos señores son independentistas. Lo han sido toda su vida. Lo único que hacen es inventarse nuevas instituciones y nuevas instituciones y nuevas instituciones. Y cuando no es el partido rojo, el partido semirrojo, el partido más subido de color, pero inventan cualquier cosa para poder tener voz, para reclamar unas posiciones que el pueblo de Puerto Rico rechaza. O sea, ellos saben que el pueblo de Puerto Rico rechaza la independencia para Puerto Rico. Ellos lo saben perfectamente bien. Ellos saben que no tienen cabida. Pero la teoría de las minorías es que mientras más grite, alguien te va a oír. Y ellos son los gritones por esencia. Se pasan gritando y gritando y gritando y gritando. Y cuando no gritan, lloran. Y cuando no lloran, vuelven a gritar. Y es un proceso continuo. Pero esta gente no tiene más gente que los que ellos buscan dentro del partido independentista o dentro de los independentistas realengos, que hay muchísimos también. Poniendo ahí en ese mismo grupo de independentistas Aníbal Acevedo Vilá. Aníbal es el peor de todos, porque por lo menos esta gente son razonables, dicen la verdad, y se declaran independentistas en contra de los Estados Unidos. Y por eso quieren que la gente vote que no, porque saben que si votamos que no, Estados Unidos puede llegar a salir de Puerto Rico, lo cual puede hacer tranquilamente porque lo ha determinado ya el Tribunal Supremo, el Congreso, Casablanca, que pueden hacer con Puerto Rico lo que ellos quieran. Y lo que están es forzando el issue para que el Congreso se enoje y trate de salir de Puerto Rico. Pero por lo menos lo dicen claramente. Aníbal no lo dice. Aníbal se esconde detrás de que es o que es popular o que corre por el Partido Popular. Y es el peor, porque Aníbal es socialista. Aníbal pertenece al Internacional Socialista, reconocido en la Internacional Socialista. Y la Internacional Socialista, los héroes del Internacional Socialista son Maduro, son Hugo Chávez, son Fidel Castro, son todos los dictadores de Latinoamérica. ¿Y qué? ¿De qué estamos hablando? Socialistas que terminan en comunistas. Si Puerto Rico quiere caminar hacia el comunismo a través del socialismo, pues es una decisión del pueblo. Pero yo no creo que el pueblo quiera eso. Y el pueblo sabe porque esto no es nuevo.
que ellos se inventan un movimiento cada rato y es el NMHI o el partido tal, oiga, de todo. Y entonces se ponen a hablar y parece que son 50 cuando son 5. Siempre le aumentan un 0 a la cantidad exacta. Así que no hay que cogerle miedo a esa gente. Que griten, sigan gritando. Tienen derecho al pataleo y eso le reconocemos. Ahora yo no te escucho a ti. Que cuando ellos dicen que Puerto Rico pues no se parece a Estados Unidos y que no hay forma de que nosotros seamos el Estado 51, etcétera, y tantas voces que se unen y entonces hablan de la diáspora y siempre dicen que los puertorriqueños que se van son de la diáspora cuando realmente no lo son, etcétera. ¿Qué opinas de eso? Mira, si se ha demostrado que la diáspora, supuesta diáspora, son los puertorriqueños que están fuera de Puerto Rico, pues se ha demostrado ya con encuestas que la diáspora, la mayoría de los puertorriqueños que están en Estados Unidos quieren la estadidad para Puerto Rico. Es más de un 60%. Así que esa es otra mentira, es otro engaño, que los pobres ya no tienen que decir porque se están quedando sin argumentos. Y usan esos argumentos ya trillados que nadie les cree. Nadie les cree. Entonces, para seguir con Aníbal Acevedo Vilá, hoy sorprendió, dice, y cito, no tengo problemas para hablar de corrupción, yo no he cometido delitos, ningún jefe de agencia de mi administración cometió actos de corrupción, bajo mi gobierno no hubo actos de corrupción. Cito, Aníbal Acevedo Vilá. Bueno, todo depende que sea corrupción. La corrupción, la gente en Puerto Rico entiende que es el que le lleva 20 pesos al gobierno o 20 pesos a otro. Eso no es corrupción únicamente, hay corrupción moral, hay corrupción social, hay corrupción gubernamental, intelectual. Oiga, los fiscales que juzgaron a Aníbal Acevedo Vilá, los fiscales federales, entienden que Aníbal cometió delito. El FBI, que lo investigó, y Puerto Rico confía en el FBI, entendió que Aníbal cometió delito. ¿Pero qué pasó? Aníbal fue a un juicio donde hay 12 jurados. A nivel federal, el jurado tiene que ser unánime. Y no hay forma que en Puerto Rico no te caiga un popular, un PNP o un pipiolo en un jurado. Siempre caen. Y por lo tanto, si uno se oponía, no hay caso. No es que no haya cometido delito, es que no se probó el caso según ese jurado. Pero Puerto Rico entero vio lo del lavatón de Aníbal. Puerto Rico entero fue testigo de que Aníbal cometió no solo corrupción, cometió una corrupción moral tan y tan grande que es inimaginable cuando metió a sus padres en el lío. Cuando dijo que sus padres eran los que tenían las cuentas de banco, los puso a ellos como primera línea de defensa para la corrupción que le estaba cometiendo. Oiga, y cuando usted hace eso con un padre, usted no tiene principio, usted no tiene moral, usted es el corrupto a la más alta potencia que se puede imaginar. Así que no podemos eliminar ese pecado capital que ha cometido contra su propia familia. Ahorita yo quiero hablar un rato del sí, ¿verdad? Ya hablamos de lo que están haciendo los del no. Pero la encuesta de un periódico de la capital habla de que Emanuel Natal está por debajo de las votaciones con relación a Victoria Ciudadana y Alexandra Lúgaro. Y entonces mucha gente está cuestionando por qué este fenómeno de Victoria Ciudadana surgió en el área metro y Natal debería tener en el área de San Juan y toda esta, ¿verdad? Este limítrofe, mucho más votaciones. Y entonces en la montaña ahora mismo, en el norte, el sureste, es donde más débil está Lúgaro. En el 2016 no llegaba a 7% y ahora mismo está en un 13%.
Y en San Juan se dice que estaría más o menos en un 20%. Algunos le atribuyen esto a Natal de que va a llegar segundo después de Miguel Romero, y otros que lo que le está pasando es como lo inmiscuyen y lo visualizan al lado de Carmen Yulín Cruz, pues le están pasando factura y no lo respetan. Y obviamente hay otros que se acuerdan de la famosa ocasión en que llevó carne de perro a la policía, aunque es ahora mismo una persona que está en la Cámara de Representantes, no lo respetan. Alpo, el señor Alpo. Bueno, yo no creo que el pueblo de Puerto Rico sea tan ciego, tan tonto, tan inocente, que pueda votar masivamente por ninguno de estos señores que ha tratado de apropiarse del ideal independentista, disfrazarlo con otras situaciones para llegar a nada. Y yo no creo que este señor Natal tenga los votos necesarios, ni siquiera para llegar segundo. Quizás si la Magdalena Carmen Yulín Cruz, que ahora se pasa llorando por la televisión después de haber traicionado a su propio partido, ahora dice que la quieren sacar del partido porque ella no quiere votar por su candidato a gobernador, y se pasa llorando por las esquinas. Y me consta que Carmen Yulín Cruz ha hecho todas las gestiones necesarias para poder estar incluida en la campaña de la vicepresidenta por el Partido Demócrata, porque le ha pedido favores hasta los demócratas PNP puertorriqueños. Todo el mundo, ella le ha pedido que la ayuden a conseguir una posición. No me dejen sola, el pueblo la dejó sola hace rato. Ella está apoyando a Natal, traicionando al Partido Popular Democrático. Está apoyando, no sé a quién en la gobernación, porque no ha dicho quién en la gobernación, pero dijo que no apoya al candidato del Partido Popular. Así que esta señora no es ni popular, no es independentista porque no se inscrito en el Partido Independentista, es socialista porque ya sabemos por su ideario que es socialista, pero es un ave de paso. Carmen Yulín Cruz va a desaparecer de Puerto Rico, de la memoria puertorriqueña, va a desaparecer como política del recuerdo del puertorriqueño. Únicamente va a permanecer su recuerdo de la peor alcaldesa que hemos tenido en San Juan en toda la historia, la mujer que no hizo nada por San Juan. Y en vez de Carmen Yulín debía llevarse Carmen Boquete o Carmen Carretera o Carmen, no sé, basura. Porque eso es todo lo que hay en San Juan en este momento. Oiga, y no es tratando de insultar ni menospreciar, es la realidad. Te pregunto, ¿los sanjuaneros están tomando en serio a Miguel Romero? Y me refiero a los del Partido Nuevo Progresista que usted milita. Yo creo que sí. Miguel Romero es una persona seria, es una persona educada, es una persona de experiencia, que ha tenido experiencia en el gobierno, tanto a nivel ejecutivo como legislativo. Y es una persona que no es un político tradicional, no es el gritón de barricada, no es el hombre de mucho discurso, no es el hombre de estar en la televisión continuamente, pero es una persona inteligente, capacitada y que quiere trabajar, porque el problema es que San Juan tiene que tener gente que quiera trabajar, como lo fue Hernán Padilla, como lo fue Felisa Rincón de Gautier en su tiempo, que quiera trabajar, no como esta señora que vino a vacacionar. Le hemos pagado 4 años de vacaciones a esta doña sin que haga nada. Y Miguel Romero tiene las cualificaciones necesarias para hacer de San Juan una gran ciudad nuevamente, la ciudad capital. Y otra cosa, Miguel Romero no está poniendo su vista en la fortaleza como hizo Carmen Yulín Cruz desde el primer día, que salió alcaldesa y empezó a trabajar para ser candidata a gobernadora. Él no está haciendo eso, él está diciendo, yo quiero ser alcalde de San Juan, punto. Y eso es muy positivo, muy positivo. Con relación al sí, yo veo como bien lento
por no decir a suelo de brea, paso de tortuga o peor. Cualquier campaña a menos de 30 días del plebiscito estadidad sí o no, pero entonces vemos que el no ya asumió entonces la posición de ser los que llevan la voz cantante. Lo único que yo he visto por las redes sociales es una campaña de empresa privada de que respalden el sí. Bueno, yo creo que el Partido Nuevo siempre ha sido bien tímido con las campañas filosóficas que llevaron al grupo de gente, a un grupo de gente a hacer el Partido Nuevo Progresista. Bien lento. El Partido Nuevo Progresista es un partido ideológico. Y si algo usted tiene que admirar, por ejemplo, en los independentistas, que es el que pasa mapo en el Partido Independentista, sabe lo que es el libro rojo de Mao Zedong, sabe lo que es el decálogo del revolucionario. En el Partido Nuevo, el partido no ha sido un partido pedagógico en toda su historia. Se ha dedicado a administrar la colonia, mayormente. Ahora ha descubierto que su gente no aguanta más y que quiere una definición del estatus de Puerto Rico. Además, que está siendo empujada la definición por Casablanca, por el Congreso y por el Tribunal Supremo de los Estados Unidos. Están empujando la definición y ahora el partido se ha lanzado a rescatar esa definición. Y yo puedo, y digo sin que me quede nada por dentro, que Tomás Rivera Schatz ha sido el portaestandarte del proceso. Cuando hizo aprobar un proyecto, cuando se ha lanzado a defender el proyecto completamente y cuando ha defendido a la estadidad por encima de cualquier otra cosa. Pues el partido ha fallado en hacer una campaña mucho más activa de lo que debió haber hecho. Mucho más estamos haciendo las voces que no estamos directamente en el partido, pero que somos estadistas y que queremos la estadidad para Puerto Rico. La estadidad es necesaria para Puerto Rico. Mire, cuando alguien le diga vota que no a la estadidad, pregúntele, de los cerca de 6 billones de dólares que han sido aprobados para Puerto Rico, que 2.240 millones son sin restricciones ninguna para el gobierno de Puerto Rico combatir el coronavirus. Oiga, si no fuera por el gobierno federal y los Estados Unidos, ¿quién iba a aportar 6 billones de dólares a Puerto Rico? Han aportado ya a este momento 168 millones de parte de la Federación Federal de Transportación para tapar los rotos que no hay chavos en Puerto Rico, para ayudar a tapar y arreglar las carreteras. 168 millones de pesos que no han llegado, van a llegar. Hay 51 millones de HOT para ayudar a las comunidades a mitigar el impacto que tiene el COVID-19 sobre ellos. Hay 56 millones para ayudar a los aeropuertos, para mejorarlos, para hacerlos más eficientes a todos los aeropuertos de Puerto Rico. Hay 42 millones para responder a la pandemia. ¿Dónde? Donde más se necesita, en las viviendas públicas de Puerto Rico, en esos edificios públicos que no hay forma casi de evitarlo por la aglomeración de gente, por la gran incapacidad que hemos demostrado en poder defender ese grupo de gente. Hay 42 millones de dólares para ello que asignó ya el gobierno federal. Hay 1.3 millones de dólares para el programa de manejo de emergencia. Oiga, es triste cuando en Puerto Rico sucedió María y no había chavos para la emergencia. Hay 8.8 millones para las agencias públicas de seguridad de parte de Justicia Federal. Mejorar la policía, mejorar los salarios, darle mejor equipo, darle mejores armas, darle mejores formas técnicas de poder combatir el crimen. Y hay $1 millón para asistir a la industria pesquera. Oiga, estos son 6 billones de dólares. Pregúntele a algún socialista si Fidel Castro nos va a enviar esos chavos. Si el de Venezuela, Somoza, nos va a enviar esos chavos. Si alguien nos va a ayudar. Y la gente, y entonces ellos dirán, pero es que no todo es dinero.
Oh, pues ¿qué vamos a comer? Discurso, papeles, chiji chija. No, señor, eso no alimenta al pueblo de Puerto Rico. Tenemos que tener lo necesario para alimentar el pueblo de Puerto Rico y el gobierno federal es quien lo aporta. No hay nada más y tenemos que seguir en ese rumbo. El Partido Independentista y su líder, Juan Dalmau, dijo que cuando le preguntaron que qué iba a hacer si él ganaba la gobernación con relación a las becas Pell y demás, él dijo pues que él no iba a solicitar más ninguna beca, ni iba a solicitar ningún fondo federal. Él iba a dejar que corriera en lo que él inmediatamente le iba a pedir la transición. Si tardaba 10 años la transición, pues él iba a dejar que el dinero entrara hasta que llegara ese momento. Y de ahí pues nada más. No iba a pedir ni iba a nada con gobierno federal. Entonces pregúntele de dónde va a traer el dinero. Puerto Rico no tiene minas, no tiene recursos naturales, no tiene agricultura, no tiene industrialización. Todo eso lo mató el ELA. No tiene nada. ¿Cómo va a producir dinero para poder mantenerse? Pregúntele a Dalmau, que además de los discursos bonitos, ¿cuál es su programa económico para después de esos 10 años? ¿Cómo nos vamos a mantener? No tiene nada. No puede inventarse nada porque no hay forma de poder bregar con un problema como el de Puerto Rico. Pues continuamos luego de esta pausa. Seguimos aquí con Luis Batista Salas en su programa Directo al Punto. Regresamos en breve. Regresamos a Directo al Punto. Soy Adaitza Cortés y sigo aquí con el licenciado Luis Batista Salas analizando algunos temas de política en nuestro país, también de los Estados Unidos. Aquí tengo al senador Schumer, que dice que cuando se le preguntó sobre la estadidad para Puerto Rico y Washington D.C., dijo, si Puerto Rico vota por ello, me encantaría ser los estados. Washington y toda América están prestando atención a la próxima estadidad, sí o no. Vota, haz oír tu voz. O sea, estos son de un congresista que dice, bueno, yo estoy pendiente que van a contestar. Y resulta que empecé el programa diciendo que ya hay un grupo grandísimo de diferentes entidades unidas contra el no, y yo el sí no lo escucho. Estoy tratando de ver si el oído me llega por las redes sociales algo, pero yo no veo, y eso le toca a Pedro Pierluisi como presidente del partido, a toda la gobernación, poner a la gente a correr, que se pongan las pilas. Le toca al partido, pero como yo te dije desde el principio, el partido, a pesar de que nació como un partido ideológico, la ideología siempre ha ido en el asiento de atrás, porque nos dedicamos a administrar la colonia. Y es un problema muy serio que tenemos, pero yo creo que el pueblo de Puerto Rico, fíjate, Puerto Rico nunca, ni el partido ni nadie le dio a conocer a los Estados Unidos que era Puerto Rico. Y había muchísima gente en los Estados Unidos que no sabía ni dónde quedaba Puerto Rico. En Estados Unidos. ¿Quién nos dio a conocer? María. Cuando vino el problema de María, Puerto Rico fue noticia en el mundo entero por muchos días, por mucho tiempo. Cuando vino Trump con aquella poca vergüenza de tirar papel a la gente, rollitos de papel, eso fue noticia en todo el mundo y todo el mundo lo entendió como una falta de respeto a los puertorriqueños y nos dio presencia en la nación y fuera de la nación. Por lo tanto, el issue de Puerto Rico en este momento es por primera vez un issue internacional y un issue nacional que el partido pues siempre está defendiendo más las candidaturas que la ideología. Nos hemos casi acostumbrado a eso, pero hay buenas organizaciones como Estadistas 51 que están defendiéndola desde la calle, que están aparte del partido haciendo su trabajo y haciendo un buen trabajo, diciendo lo que nosotros tenemos que hacer. Y yo creo que Puerto Rico no tiene alternativa. Puerto Rico, oiga, entonces los independentistas hablan de la cultura. ¿Qué es la cultura? Vayan a un diccionario y busquen lo que es la cultura. La cultura es el complejo de cualidades que tiene un país que incluye el deporte, el baile, el idioma, la educación, que lo incluye todo en su vida. Todo es parte de la cultura. Y la cultura de Puerto Rico, pues mire, durante
400 años fueron, o los que fueran, que nos tuvieron los españoles como esclavos, que nos trataban como si fuéramos nadie. Y entonces después vinieron los americanos. Y los americanos, por lo menos, han invertido en Puerto Rico. Invirtieron extraordinariamente, han invertido mucho en Puerto Rico. Pero entonces los izquierdistas puertorriqueños, cuando mi padre se graduó de 8º grado, que se graduaban antes, para allá por los años 30, se graduó de 8º grado en una escuela pública que era inglés y español. Y hasta su muerte hablaba, entendía, leía y escribía el inglés mejor que yo, que fui a estudiar en universidades americanas. Con el inglés que él aprendió desde pequeño, que es la mejor época para aprender un idioma, cuando uno es pequeño, cuando es joven. Y eso lo tumbó en Puerto Rico el Partido Popular. Mariano Villaronga como secretario de Instrucción Pública. Y el partido lo permitió. Y nadie más ha hecho nada, ni siquiera el Partido Nuevo, por reinstalar adecuadamente el inglés como idioma en Puerto Rico. Y ahora estamos en desventaja en el mundo entero. Mira, China tiene como obligación en la universidad estudiar inglés. Rusia se estudia inglés. En Japón, el inglés es desde el 1er grado. En todo el mundo se estudia inglés, menos en Puerto Rico, que es una mala palabra para el Partido Popular. Y nosotros le seguimos. Perdóname, aquí hicimos una marcha para que no se pudiera hablar inglés, o como que el Por inglés eso, no estuviera como idioma. Si este es el país rosca izquierda, hacen marcha. Primero hicieron una marcha para que no se hablara inglés. Hicieron una marcha para que nos impusieran un IBU de un 11%. Hacen marcha para todo lo malo. Dame, y después se ponen a quejarse. Este es el pueblo de Puerto Rico. Y ahora, gracias a Dios, el pueblo está despertando. Ya están callados los políticos, mire, porque ya no pueden prometer como prometían antes. Y esto era un abuso lo que había en Puerto Rico. Muñoz Marín hizo labor pública en Puerto Rico. Hay que aceptarle que sacó a Puerto Rico de la total pobreza con la ayuda del dinero americano. Porque Muñoz no tenía dinero para hacerlo. Fue con la ayuda del dinero americano. Y entonces hizo sus cosas en Puerto Rico. Le dio, con la ayuda del hombre que escribió las leyes agrícolas en Puerto Rico de 500 acres, Rex Tocqueville, el gobernador Tocqueville, le dio a la gente en el campo unas parcelas y repartió las parcelas, pero nunca les dio el título. ¿Sabe por qué, verdad? Porque si votaban en contra del Partido Popular le quitaban la parcela. Sin embargo, vino Luis Ferré y en su primer año le dio la parcela a todos los parceleros por $1 nominal. Y me acuerdo yo, que era su ayudante en Fortaleza, que hubo mucha gente que dijo, pero don Luis, toda esa gente son populares, han votado toda la vida populares, todas son familias populares. Y don Luis dijo, esto no es un problema político, esto es un problema humano. Hay que darle la propiedad a los puertorriqueños independientemente en el partido que militen. Oiga, eso era un gran puertorriqueño. Pero ahora, con los Aníbal Acevedo irá de la vida, por favor. Esto es un relajo. Explícame lo de Aníbal, que ahorita en la pausa estábamos hablando de otra información. Pues mira, tenemos que mirar a Aníbal de muchos puntos de vista. Primero, tenemos que mirarlo como político en el problema del estatus, que ahora es socialista. Yo me acuerdo en la campaña electoral del 2000, elaboró con la entonces gobernadora Sila Calderón la famosa Comisión de Unidad y Consenso. Y él decía que esa era la nueva etapa de autodeterminación. Eso quedó en nada. Nadie le hizo caso. Bueno, le decían el cuco. Porque si tú miras las iniciales, Comisión de Unidad y Consenso, era el cuco. Sí que eso no quedó en nada. Ganó la gobernación. Y al mes siguiente de jurar, hizo un aviso que sorprendió a todo el mundo. Envió a la legislatura un proyecto para votar en una elección especial para que el pueblo decidiera entre un plebiscito con aval congresional o una asamblea constituyente de estatus. Perfecto.
Oye, y entonces, antes él decía que el problema del estatus en Puerto Rico no existía porque se había resuelto en el 1952. Ahora, como gobernador, somete a un proyecto de ley para resolver lo que él decía que ya estaba resuelto. Tremenda mentira, y lo cogimos en la mentira. Después de muchos debates, de reuniones, de negociaciones entre todos los partidos, los tres partidos de minoría, PNP, PIP, ¿y cuál era el otro partido que estaba en ese momento? No sé si era otro, pero yo sé que por lo menos el PIP y el PNP se pusieron de acuerdo con el Partido Popular también en la legislatura. En aquel entonces, Jorge Colbert Toro era el representante en la legislatura de Aníbal Acevedo Vilá. Y Aníbal, cuando hizo una encuesta, le cogió miedo al voto del pueblo, al voto libre del pueblo, porque él sabía que iban a votar porque hubiera una solución de estatus a través del voto directo. Oye, ¿y tú sabes lo que hizo? Se aprobó en el Senado y se aprobó en la Cámara. Y la noche del 10 de abril, cuando cumplía 100 días en Fortaleza, vetó el proyecto. Lo vetó, le cogió miedo al voto del pueblo directo. Colbert Toro, que había sido su representante, dijo, este es un problema de credibilidad, porque esa era una enmienda del Partido Popular Democrático. Pero los populares no se atrevieron a ir por encima del veto de este señor que le había mentido al pueblo de Puerto Rico. Ese es Aníbal como político. Y veamos qué hizo en la administración. Como administrador, ex gobernador. Ajá. Como administrador, siendo gobernador, se confirmó la deuda estructural del pueblo de Puerto Rico en cerca de $1,000 millones. Y nos acordamos del prestamito de $1,000 millones, del préstamo que le cogió Sila Calderón al Banco de Fomento. Y que además del presupuesto, Aníbal ya había hecho gastos por cerca de $1,000 millones más. Por lo tanto, Puerto Rico estaba en $2,000 millones descuadrado el presupuesto. Pues entonces, entre enero y junio del 2005, Aníbal aumentó como gobernador la nómina gubernamental en 1,600 empleados batatas populares. 1,600 batatas más. Aumentó el batatal que ya había en Puerto Rico. Y por lo tanto, aumentó la nómina gubernamental. Tú me estás recordando que toda esa gente que nombraron antes de que él saliera fueron los que tuvieron que sacar parte de ellos con la famosa Ley 7 para entonces decir que el PNP había votado 30,000, etcétera, etcétera. Que de 30,000 hablaron final que eran 16,000, algo así. Sí, y entonces se quedó sin dinero porque lo gastó todo en batatas políticas. Y el 1 de mayo del 2006 cerró el gobierno. Cerró el gobierno por primera vez en la historia de Puerto Rico. Tiró a la calle 95,000 empleados públicos y dejó sin clase a 500,000 de estudiantes. 7 días después de que él cerrara el gobierno, Moody's degradó las obligaciones de Puerto Rico a casi chatarra. Ahí empezó la degradación de los bonos de Puerto Rico. ¿Qué logró Aníbal con eso? Pues mira, frenó el desarrollo económico. La industria perdió cerca de $1,000 millones. La industria de la construcción perdió cerca de 220 millones. El turismo registró 20% de cancelaciones. Fue una pésima administración. El desempleo subió un 20%, el más alto en los últimos 20 años antes de Aníbal. O sea, él fue un fracaso como político, fue un fracaso como gobernador. Y después de eso, creó el lavatón para llevarse los chavos y hacer su campaña política. Oiga, y lo acusaron de 24 delitos federales. Por primera vez en la historia de Puerto Rico acusan a un gobernador de corrupción. Que él diga que no había corrupción en su gobierno, pues toda está en Fortaleza.
Él la hizo toda. ¿Qué Entonces, podemos esperar en este momento? con esa experiencia, pero que el Partido Popular lo está respaldando, ¿cómo usted ve la comisaría residente, Jennifer González? De lo que he visto que la gente le acusa es que anuncia chavos y chavos y chavos, pero como los chavos no se ven y no se están moviendo y le están reclamando, inclusive el gobierno federal ahora mismo que van a cambiar el monitor federal de HOT, que dijo las primeras expresiones, que no le iba a tocar un chavo más a Puerto Rico hasta que usaran todos los millones y millones que tenían ahí sin tocar. O sea, nos están nuevamente diciendo que somos malos administradores, que los chavos llegan o no llegan. ¿Qué hacemos? Pero mira, lo que pasa es que Puerto Rico tiene más de un gobierno. Tiene el gobierno que elige, en los líderes que elige, y tiene el gobierno permanente, que viene desde la época de Muñoz. Y vienen porque no pudieron votar a todos los que Aníbal nombró. Y no han podido sacar a todos los populares. Y no han podido cambiar las estructuras como se ha debido cambiar. Yo no estoy diciendo que el PNP es totalmente inocente, no. Debió haberlas cambiado con más fuerza. Debió haberlas cambiado. Pero las estructuras no sirven. El gobierno que creó el Partido Popular estructuralmente no sirve. No tiene alternativas de trabajo. Usted, para poder sacar un permiso, tiene que tener 24 firmas de diferentes oficinas. Así que usted tiene un negocio, usted tiene 10 millones de pesos para montar un negocio y no puede vender el primer limber hasta casi un año después, porque no se lo permiten. Y de un lado lo mandan para el otro, y del otro para el otro, y del otro para el otro. Y es un relajo, porque en el gobierno no se trabaja. ¿De quién es culpa eso? Bueno, primero es culpa del gobierno estructural que nos creó el Partido Popular y nos dejó el Partido Popular. De haberle creado el batatal que se creó durante la época de ellos y que el Partido Nuevo también fue cómplice porque se dedicó a administrar lo que no servía en vez de cambiar lo que no servía. Y ahora todavía estamos viviendo con ese gobierno que ni siquiera puede justificar gastar chavo que nos dan de gratis. ¿Cómo diablo es eso? O sea, que no podamos justificar gastar el dinero. Oiga, pero es que para lograr información del propio gobierno no se hablan ni entre ellos mismos, porque la estructura está formada de es una madeja. Y usted empieza desde los sescos hasta la fortaleza. Todo es la madeja terrible que tiene el pueblo de Puerto Rico, que no lo deja funcionar. Pero se están haciendo los cambios. Se va a gastar el dinero. El dinero está ahí. El dinero está ahí y va a llegar. Y vamos a poder hacerlo. Yo entiendo que el Partido Nuevo Progresista tiene todas las oportunidades de ganar estas elecciones. Y si gana, lo primero que tiene que hacer es una reorganización del gobierno institucional, seria, profesional, con detalle, para darle al pueblo de Puerto Rico la esperanza de que nosotros con los recursos que tenemos, oiga, lo que el gobierno americano ha asignado a Puerto Rico es más grande que la mayoría de los presupuestos completos de los países de Centroamérica. Una cosa terrible. Te pregunto, Luis, porque ¿verdad? En los minutos que nos quedan, el problema es que cuando se trata de mover y de cambiar algo en una agencia, se opone todo el mundo. Y entonces estamos un año o un año y medio trabajando y tratando de negociar los cambios y terminas el cuatrienio y no pasa nada. Por ejemplo, el empleador único, que tanto se habló de que les iban a dar unos entrenamientos para que pudieran moverse de una agencia a otra. Cuando pasó la pandemia, cuando pasaron los terremotos, que se necesitaba ese empleador único para que ayudara aquí y allá, no pasó nada. Estaban todos en sus casas y cuando los activaron, cada cual se fue para su agencia, no para donde de verdad hacía falta. Entonces, igualmente estamos en las sombrillas. Hicieron una sombrilla, la que no salió bien, pues no la movimos para atrás y la que sale bien la seguimos criticando y no sacamos los pies del plato. Bueno, por eso es que te digo que necesitamos una reorganización gubernamental, necesitamos administradores. Mira,
Puerto Rico también sufre de un problema muy serio que se llama especialización. Y entonces la gente cree que el secretario de Salud tiene que ser un médico. Si como secretario de Salud no va a recetar nada, ni va a atender ningún paciente. Como secretario de Salud tiene que conocer de presupuesto, conocer de finanzas, conocer de administración de personal, conocer de distribución de trabajo. Tiene que ser un buen administrador. Nosotros tuvimos uno de los mejores médicos que hay en Puerto Rico, cirujano. No sabía un pito de administración y por lo tanto hubo que sacarlo. No porque fuera un mal profesional, era un excelente profesional que cualquiera que tenga un padecimiento del corazón le gustaría estar en sus manos, pero como administrador no servía. ¿Por qué el director de obras públicas tiene que ser un ingeniero? Él no va a ver los boquetes directamente, ni a tirar asfalto. Él lo que tiene que hacer es administrar, rodearse de gente capacitada, de buenos ingenieros, que le asesoren bien y le permitan distribuir el dinero equitativamente y no gastarlo innecesariamente en lo que no es productivo para el pueblo de Puerto Rico. Y tenemos Ese es otro uno de los asunto. problemas que tenemos. Tenemos otro asunto, el sistema de computadora, que no se conectan entre sí. O sea, todavía yo no puedo entender que tantas agencias de seguridad no se puedan comunicar y que muchas de ellas, que todo termina en Hacienda, no se puedan interconectar para saber cuando hay fraude, cuando está pasando algo. Por eso nos pasan las cosas que nos ocurren y tiene que venir el FBI a resolver, porque nosotros mismos no podemos detectarlo. Mira, se creó una oficina en Puerto Rico. La legislatura aprobó y lo firmó el gobernador. Una oficina para atender integralmente todos los sistemas de Puerto Rico, del gobierno de Puerto Rico, por computadora. Que todos pudieran conectarse uno con otro. Que el que va a dar un permiso sepa que hay 7 oficinas más que necesitan aprobar el permiso y que con apretar una tecla vaya el permiso a esas oficinas. Pues tú sabes qué pasó. Que los brillantes cogieron esa oficina, nombraron un excelente profesional, una mujer joven, bien capacitada, de apellido Ripoll, ¿y qué hicieron? La pusieron bajo el mando de la OGP, que lo quiere todo para ellos. Entonces, aprisionaron a esta oficina de informática, no le dieron los recursos y tenían que pedir hasta para comprar lápices, tenían que pedir permiso. O sea, ¿cómo demonios una persona o una oficina puede actuar de esa forma cuando salud no se comunica con las otras oficinas de salud, cuando no se puede comunicar con los hospitales, cuando no se puede comunicar con las universidades de medicina? Una cosa absurda. Y sigue siendo el problema de gobierno, que entonces ellos se crean las oficinas y no le dan los recursos y no le dan la capacidad, porque hay una pelea intestina interna de quién tiene el poder. Y el poder emborracha más que un litro de ron y enamora más que una mujer bonita. Ese es el problema, el poder, la sed de poder que va al puertorriqueño, que va al gobierno. Licenciado Luis Batista Sala, gracias por haber estado con nosotros en la tarde de hoy. Así que nosotros, amigos, pausamos y regresamos. Esto es Directo al Punto. Linda noche, Luis. Linda noche a ti. Nos vemos el lunes. Todos los que escuchan. Sí.